Bueno, buenos días a todos. Son las 7:30 en punto. Vamos a dar inicio a la actividad académica de la Clínica de Oftalmología. El doctor Castro preguntaba qué es esa vena tan rara. Ese es el código de Hammurabi. Y en uno de sus apartes por acá, créame que ahí dice esto, ojo por ojo, diente por diente, que es parte de la ley del talión. Vamos a hablar del manejo agresivo en endoframitis traumática. Vamos a mostrar resultados anatómicos y funcionales que hemos recolectado a lo largo de experiencia de varios años en la clínica con la ayuda de la doctora Yeliana, que me ayudó con esta presentación. No tengo ningún conflicto de interés pues, con la presentación. ¿Qué pasa con las endoftalmitis postraumáticas? Del total de las endoftalmitis, las postraumáticas representan el 30% de todos los casos de endoftalmitis. Entonces, no podemos olvidarnos que hay varios tipos de endoftalmitis, las endoftalmitis endógenas, las endoftalmitis producidas por lesiones oculares que se sobreinfectan, pero también hay endoftalmitis secundarias a trauma. Entonces, uno podría decir, no es lo mismo, pero es igual. Tienen unas características comunes, pero hay unos factores que las diferencian y eso es lo que vamos a mostrar acá. Empecemos por esto. Hay unos factores de riesgo que tienen que ver con la posibilidad de hacer endoftalmitis después de un trauma ocular. ¿Cuáles son esos? Objetos a alta velocidad, y aquí tengo una apreciación, y es a diferencia de los objetos proyectiles que entran con alta temperatura, que entran en teoría estériles, aquí me refiero a estos objetos tipo guadaña. La guadaña es una de las causas más frecuentes de trauma y endoftalmitis secundaria. Entonces, objetos a alta velocidad, martillar, guadañar, llevan a lesiones usualmente en segmento anterior. Las lesiones del segmento anterior son las que producen más riesgo de endoftalmitis, pero aquí voy a hacer mucho hincapié. Atención mayor a 24 horas. Cuando uno tiene un paciente con una herida con estas características y se demora en atenderlo, la posibilidad que se infecte es muy alta. ¿Cómo se maneja una endoftalmitis? Entonces, cuando tenemos un caso de estos que llega a urgencias, ¿quiénes de aquí, de los que están en el auditorio, conocen el estudio de vitrectomía para endoftalmitis, LBS? Levanten la mano. ¿Todos? ¿Quiénes lo siguen? ¿Quiénes tienen la certeza de que esto funciona? El EBS es uno de los estudios epidemiológicamente o diseñados más mal y que desafortunadamente desde el 95 ha generado una serie de conductas inapropiadas en el uso de endoftalmitis. Y ojo, que estos son endoftalmitis no traumáticas, pero como decíamos al principio, tienen muchas características comunes. Manejar una endoftalmitis con los parámetros del EBS es como si yo tengo estos pandilleros y les tiro a este perro. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la recomendación en pacientes con endoftalmitis con el estudio de EBS? Esta de acá. Olvídense de ese estudio. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el doctor Ferenspun, y vamos a ver más adelante, que ha insistido muchísimo en la importancia de no tener como parámetro de seguimiento y de manejo el EBS. Entonces, primer mensaje en endoftalmitis, olvídense del estudio de vitrectomía para endoftalmitis. Ese estudio no sirve. ¿Cuál es la conducta que usualmente nosotros vemos en pacientes que llegan con endoftalmitis? Y esos son los casos que llegan todos los días. Paciente con trauma abierto. La conducta es hospitalizar por una semana y le ponen antibiótico intravenoso. ¿Por qué hacen eso? No tenemos ni idea, pero hemos insistido durante años literalmente que los pacientes con trauma abierto y sobre todo con endoftalmitis no pueden hospitalizarse. No hay ninguna razón lógica para que uno hospitalice a un paciente con un trauma abierto. Y por alguna razón que la ciencia no ha podido dilucidar, estos pacientes los remiten viernes al final de la tarde. ¿Por qué razón? No tenemos ni idea, pero pasa. Y sucede que muchas veces donde llegan no hay servicio hasta los lunes. Entonces el paciente tiene un trauma abierto, lo hospitalizan una semana, cuando ven que empieza a tener hipopio lo remiten viernes 6 de la tarde. Y donde llegan a veces, de hecho son muy pocos sitios en Colombia que atendemos pacientes 24, o no 24/7, pero sí todos los días, fin de semana. Entonces llega el paciente con un daño ya en el ojo y le dicen, no esperemos. ¿Esperar qué?
Esta canción dice, esperaré a que sienta el mismo que yo, a que la luna la vea del mismo color. Si ustedes tengan un paciente hospitalizado, se infecta y quieren después operarlo hasta el lunes, el paciente no va a ver ni la luna ni el color porque va a perder la visión. Ese paciente va a quedar ciego. Entonces, a diferencia de otras especies que tienen muchos ojos, nosotros solo tenemos dos ojos. Por tanto, ¿cuál es nuestro deber? Operarlo lo más rápido posible para que ese paciente no tenga esas secuelas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es muy sencillo y lo dice Ferenc Kuhn desde hace mucho tiempo. Vitrectomía temprana y completa para endoftalmitis. Esto lo publicaron ellos en el año 2021, tratando con éxito, por fortuna, de rebatir todas estas ideas anacrónicas que sacó LBS. ¿Qué hay que hacer? Ellos primero demostraron que esto realmente funciona. Hicieron 10 años de seguimiento desde 2007 hasta 2017 y se dieron cuenta que los pacientes que operaban tempranamente y les hacía sobre todo vitrectomía completa, prácticamente el 78% de estos pacientes que trataron, de todo el pool de los que manejaron, el 80% tenían mejor agudeza visual de 20/40 y eso es muy bueno. Entonces, ¿cuál es uno de los erróneos principios del EBS? Ellos dicen, es que es muy complicado operar un paciente con endoftalmitis traumática porque es un ojo que de por sí está muy inflamado, entonces es mejor no tocarlo, excepto que esté muy mal. Entonces el EBS, acuérdense que decía, pongámosle antibióticos intravítreos y esperemos a ver qué pasa. Si la visión es peor o peor, ahí sí metes a operar al paciente. Ya en ese momento no hay mucho por hacer. Y entre las cosas que decían es, hagamos vitrectomía, core vitrectomy, es decir, metámonos, limpiemos el centro de la pus en el ojo y salgamos, porque es que hay un riesgo de que la retina se desprenda. ¿Qué demostró Ferenc y colaboradores? De 62 ojos, 48 se fueron para vitrectomía temprana y completa y 14 ojos con el protocolo del LBS. Fíjense el porcentaje de pacientes con agudeza visual mejor de 20/40. 79% en el grupo de vitrectomía temprana versus 53% en en el grupo de EBS. Mejor de movimiento de manos sigue siendo superior en el grupo de vitrectomía temprana. ¿Cuál es el argumento de no operar? Riesgo de desprendimiento de retina. Fíjense la sorpresa. Es mucho más frecuente los pacientes con DR en el grupo de EBS con inyecciones que el grupo de vitrectomía temprana. Se desprenden menos y vamos a ver que eso tiene una razón de ser. Por tanto, aquí se refuta totalmente esa teoría absurda de que uno no puede operar un paciente agresivamente con endoftalmitis. ¿Por qué sucede que la endoftalmitis tiene dos efectos deleterios? Estoy hablando de la endoftalmitis no traumática y traumática. El primero se llama maculopatía por endoftalmitis y el segundo se llama retinopatía por endoftalmitis. Ambas producidas, primero por el germen y segundo por la inflamación severa que genera el germen una vez extraído. Entonces, ¿cuál es el mensaje número dos? Cada vez que tengamos un paciente con endoftalmitis, llámese postoperatoria, infecciosa de origen de segmento anterior, una úlcera, por ejemplo, o traumática, los cuatro pasos a seguir son: primero, restaurar a la mayor brevedad la cavidad vítrea, dejarla estéril, libre de toxinas. Segundo, retirar el material purulento de la superficie retinal. Y vamos a ver en un video ahorita eso cómo se hace. Tercero, manejarlo con antibiótico sistémico durante la vitrectomía y después de la vitrectomía. Y usar esteroide intensivo. Esta es la parte más importante porque existe un temor irracional a pensar que si le ponemos esteroide a un paciente con endoftalmitis se va a empeorar. Todo lo contrario, se va a mejorar siempre y cuando tengamos unos parámetros puntuales de manejo del esteroide. Y estos cuatro puntos es lo que el grupo de Ferenc, Robert Morris y Ferenc Kuhn ponen en su artículo de vitrectomía temprana y completa. Entonces vamos a mostrarles unos casos clínicos. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el baloto? Es infinitamente baja, 0.000000123, es decir, eso es casi un milagro ganarse el baloto. Entonces, tenemos un paciente que fue operado, muy bien operado, en Estados Unidos de desprendimiento de retina. El paciente se redesprende, vuelven y lo operan, le ponen una banda y le ponen silicón, y el paciente viene aquí a Cali, donde una colega con cristalino transparente, es un paciente joven,
y necesite retirarse el silicón. Entonces, la colega me pide el favor que hagamos la cirugía de retiro de silicón de ese paciente. ¿Cuál es el plan? Revisión de vitrectomía y extracción de silicón. Eso, en teoría, está suave, ¿verdad? Recomendación de una vez y que la vamos a mencionar al final. Cuando tengan pacientes externos que no sean de ustedes, por favor, siempre conozcan al paciente. No hay nada más peligroso y más riesgoso que operar a un paciente sin que el paciente le vea la cara a uno como cirujano. Y más adelante vamos a ver qué importancia tiene eso en este caso puntual. Esta es la cirugía inicial de retiro de silicón. Básicamente quiero mostrar aquí un punto importante para tenerlo en cuenta. Aquí estamos haciendo la extracción del silicón, preservando cristalino, y cuando estamos haciendo el intercambio líquido-aire, la cánula se pega. ¿Por qué razón no aspira el aire? ¿Por qué razón estoy volviendo a poner líquido? ¿Y por qué razón le voy a poner triamcinolona a este ojo? ¿Cuál es la razón? ¿Alguna opinión por acá en el auditorio? Cuando no les aspire totalmente el aire, el líquido, es porque tiene vítreo. La cánula se tapa, tiene 2 cirugías de retina con vitrectomía y fíjense que puede pasar eso. Entonces, cuando a la cánula se les tape, tengan la certeza casi absoluta que hay todavía vítreo pegado. Entonces, lo que hicimos fue retirar el vítreo de este paciente, pero digamos que fuera de ese detalle, la cirugía estaba muy bien hecha. Hicimos intercambio líquido-aire, salimos y lista la cirugía. Muy bien. La doctora, esto fue enero 31. El 3 de febrero, es decir, de viernes a lunes, la doctora me llama y me dice, Hugo, toma mandar el paciente porque tiene hipopión. Yo dije, no, eso debe ser triamcinolona que le pusimos en la vitrectomía. Esto no es triamcinolona, esto es hipopión. Entonces, la probabilidad de ganarse el baloto es muy baja. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse una endoftalmitis post-vitrectomía? Del 0.03 al 0.11%. Casi un milagro, y a quién le tocó el milagro, a mí. Cosas que uno cree que no le va a pasar, pero le pasan. Entonces, ¿cuál es el mensaje? También, no hacer negación de la situación. Me pasó, es una endoftalmitis y hay que manejarla como tal. ¿Y cómo se maneja? Con los pasos que acabamos de ver. Restaurar la mayor brevedad, la cavidad vítrea y todos los pasos adicionales. Entonces, esto es lo que uno debe hacer en una endoftalmitis postoperatoria. Primero, lo más pronto posible, una incisión limbar para retirar estas membranas que quedan en cámara anterior y que no dejan dilatar la pupila y que sirve para toma de muestras, entre otras cosas. Ahí vamos a empezar a retirar todas estas membranas. Cuando ustedes tengan un paciente que no dilate con endoftalmitis, es porque tiene una membrana allí en segmento anterior que no deja dilatar la pupila. Saquen esa membrana para que tengan una muy buena dilatación y puedan trabajar. Empezamos a hacer la vitrectomía y fíjense la severidad del caso. Vitreitis total con vasculitis, membranas ciclíticas, y estos son factores comunes que van a encontrar en pacientes con endoftalmitis. ¿Cuál es el punto de hacer vitrectomía completa? Vimos una opacidad subcapsular posterior, lo que no sirva, estorbe. Aquí necesitamos es restaurar este ojo, limpiarlo completamente, por lo tanto hacemos una PACO, aspiración, pero a mí me gusta hacer el procedimiento anterior para preservar buenos restos. Y fíjense la severidad de la base del vítreo, la gran cantidad de vasculitis y hemorragias intrarretinales. Es un germen bastante agresivo, lo hizo en horas después del retiro de silicón, y van a ver la importancia de indentar y trabajar la base del vítreo. Estas membranas ciclíticas, si no se retiran, terminan haciendo, en casos extremos, una tisis bulbi y el ojo se va a la tisis porque no hay producción de acuoso, porque se tapona toda esta cantidad de vítreo infectado, daña la función del cuerpo ciliar. Entonces hay que quitar totalmente todas estas membranas. ¿Se puede hacer con seguridad? Por supuesto que se puede hacer. Y más adelante vamos a ver en un caso de endoftalmitis traumática cómo se hace. Ojo con esto. Estas depósitos en polo posterior son los que generan la maculopatía por endoftalmitis. No lo saque con la pieza de mano, fíjense cómo queda ese boquete y puede ser lesivo porque acuérdense que es la zona más delgada de la retina y está inflamada, entonces es muy lábil. Terminan de limpiar toda la periferia, fíjense la severidad del caso, todos estos vasos inflamados, las hemorragias por 360, y eso dejémoslo para el final.
Quitemos todo y limpiemos. Ustedes vuelvan y repasen nuevamente la base del vítreo. Quiten toda la cantidad, ojalá toda, de membrana ciclítica con seguridad. Fíjense que uno intentando deja ver muy bien la anatomía y puede trabajar los planos para quitar toda esta inflamación purulenta. Y al final vamos a retirar con cánula de aspiración estos depósitos infecciosos. Se deja aspirar muy fácil. Si yo retiro esto, estoy garantizando o por lo menos mejorando muchísimo el pronóstico postoperatorio del paciente, porque quito toda esta capa infecciosa que evita que el antibiótico y el antiinflamatorio funcionen después. Yo tengo que retirar toda esta cantidad de gérmenes y fíjense cómo queda de limpio en términos de la infección. Una vez que yo termino, pues ahí se suturan todas las incisiones, porque estamos pues trabajando con un ojo infectado y debemos disminuir la posibilidad de reentrada de gérmenes, pues que sería ganarse dos balotos. Entonces estamos quitando todo, suturando adecuadamente todo el ojito y viene la segunda parte del manejo, es decir, la cirugía agresiva con todos estos parámetros de arriba es la primera parte del tratamiento. Lo que viene es mucho más importante o tan importante como la cirugía y es cómo seguimos estos pacientes en el corto y mediano plazo. Pues aquí terminamos la cirugía. Este es el día 0 a las 8 horas del postoperatorio, donde ya hay algo de reflejo rojo, no está tan blanco. El día 2, el día 3. Y fíjense que estoy viendo día tras día y vamos a ver por qué es importante esto de verlo día tras día. El día 3 ya no había hemorragias, no había vasculitis. Tan rápido como 72-96 horas uno puede manejar estos pacientes si hace estos pasos. ¿Qué hubiera pasado si inyectamos a este paciente con antibiótico? El paciente estuviera NPL ya. Muy bien. ¿Cómo lo manejamos en el postoperatorio inmediato? Antibiótico oral, ciprofloxacina es una opción y ahora hablaremos con el doctor Correa al respecto. 500 miligramos cada 8 horas por 14 días. Y ahora vamos a ver los asteriscos, por qué razón los pongo allí. Moxifloxacina o leofloxacina tópica, prednisona tópica y prednisolona tópica y prednisona oral por 10 días. Y esta tiene su indicación de acuerdo al momento en que estamos manejando el paciente. Me explico, las primeras 48 horas es antibiótico full, oral y tópico, cada hora, cada 2 horas, en las noches, inclusive al principio. Y después de las 48 horas seguimos con el antibiótico, pero le adicionamos el esteroide. Y esta es la clave para que a estos pacientes les vaya bien, porque es tan agresivo como el germen, la inflamación que genera el germen una vez se sale del ojo. Y esta prednisona la ponemos en ascenso. Acuérdense que nosotros cuando operamos un paciente ponemos prednisona en descenso. Aquí es al contrario. En ascenso, cada 12 horas por 2 días, cada 8 horas por 2 días, cada 6 horas por 2 días, cada 4 horas hasta nueva orden. Esta es una propuesta de manejo, cada cual la puede manejar, pero la idea es que sea en ascenso para que esto tenga una buena evolución. Fíjense lo que pasa cuando el paciente lleva su evolución sin esteroide. Va bien, pero es una correa un poquito despulida y hay que hacer control diario la primera semana. ¿Por qué razón? Porque pueden aparecer algunas cosas en el transcurso de la evolución que hay que modificar. Fíjense cuando uno empieza el esteroide que la córnea se ve mucho más bonita, mucho más transparente, un ojo mucho más tranquilo y eso es efecto del esteroide. Y hay que estar atentos a cualquier cambio mínimo como por ejemplo este punto flojo. Punto que capta fluoresceína, hay que volarlo para evitar que tengamos una recaída. Entonces, de los efectos deleterios, la maculopatía por endoftalmitis, ¿cómo se maneja? Como ya vimos, y es trabajando, aspirando esto con cánula y dejando limpia la cavidad posterior de los gérmenes. Y la segunda parte, que era la retinopatía por endoftalmitis, puede aparecer en cualquier momento. Fíjense lo bonito de la foto a los 13 días del postoperatorio. Ya no hay hemorragias, ya se ve totalmente limpio, no hay vasculitis, pero fíjense qué pasa en la periferia. Aquí hay una lesión muy sutil que va a terminar en un agujero retinal si no lo tratamos. Entonces, cuando vean cambios en la periferia retinal que
tengan riesgo de que se conviertan en un roto y la retina se redesprenda, se le pone láser. Esto es lo que se llama la retinopatía por endoftalmitis. Y es la segunda parte que hay que estar atentos con estos pacientes en el seguimiento. Este paciente hasta la fecha va en 20/50 después de estar en un PL. Uno sigue el paciente, lo cita y va vigilando cualquier cambio que tenga. Entonces ustedes estarán diciendo, un momentico, pero vamos a hablar de endoftalmitis traumática y esto no es traumático. Vamos a hablar de endoftalmitis traumática ahora, que no es igual, pero es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tenemos un trauma, ¿verdad? Entonces hay que manejar el trauma y manejar la endoftalmitis. En referencia a estas lesiones tan feas, pues la naturaleza es sabia y sucede que cuando yo tengo ifema y tengo prolapso de tejido iridiano, son factores protectores para la entrada de los gérmenes. Entonces esto sirve, pero no nos podemos demorar, porque de nuevo, y lo insisten acá, el gran problema es la demora en operar el paciente. El 91% de las endoftalmitis postraumáticas se produjeron por demora en la cirugía. Entonces, sí, esto chévere, nos protege el ojo mientras lo operamos, pero hay que operarlo lo más rápido posible. Entonces, si llega el paciente es para operarlo el mismo día de ser posible. Entonces, en la endoftalmitis traumática, ¿qué hacemos? Primero cerramos el ojo y luego hacemos los 4 pasos, tal cual, en el mismo acto quirúrgico. Y es muy importante la toma de muestras porque esto nos va a permitir empezar a caracterizar en nuestra región cuáles son los gérmenes más frecuentes. Esto es uno de los reportes de aquí en la Clínica de Oftalmología de Endoftalmitis, ya dado por el doctor Corral. ¿Qué comparten usualmente las endoftalmitis traumáticas? Estos hallazgos: fibrina en cámara anterior, que no deja dilatar la pupila; membrana ciclítica; vasculitis; hemorragias retinales y vitreitis. Van a encontrar todo esto en un paciente con una endoftalmitis traumática o no traumática. Yo les voy a mostrar 2 casos de endoftalmitis traumática de aquí de la clínica. Este es un niño que tiene un trauma ocular por machete de forma accidental. Su hermana le pone un machete en el ojo y fíjense el filo del machete, es una herida casi quirúrgica. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Simplemente cerramos el ojo. Acuérdense que hay que trabajar en sistema cerrado. Fíjense la fibrina, cómo no deja dilatar la pupila. Y este es un chico de 4 años. ¿Se puede hacer vitrectomía agresiva en endoftalmitis traumática preservando cristalino? La respuesta es sí. Y este chico tiene su cristalino hasta el momento transparente. Y aquí estamos reparando todos los daños iniciales y nos vamos atrás. Y este es un segundo paciente donde tenemos una herida corneal y quiero que le presten atención a este paciente que más adelante lo voy a volver a tocar. Pero tiene lo mismo, fibrina que no deja dilatar. Aquí el uso de dilatadores es importante, necesitamos tener una buena visualización, entonces no duden en utilizar dilatadores de pupila. Además de la hemorragia por el trauma, tiene su cavidad purulenta, una vitreitis severa y una vasculitis importante, el daño en la retina. Todo eso se corrige en la primera cirugía de ser posible. Ahora, yo no soy retinólogo, soy oftalmólogo integral. Ok, tienen que aprender a hacer todo menos la vitrectomía y mandárselo al retinólogo, ojalá el mismo día, para corregir el daño. Pero en manos de todos los oftalmólogos entrenados debe estar la posibilidad de cerrar un ojo, identificarlo, cerrarlo, limpiarlo en adelante y mandarlo para el resto del manejo. Muy bien. Este caso número 3, fíjense que tiene unas similitudes. 54 años, trauma con alambre, pérdida visual rápidamente progresiva. Ahí está la fibrina, la herida corneal, y el plan es el mismo: vitrectomía agresiva, de acuerdo a los hallazgos. La limpieza de la herida, siempre limpien la herida corneal de todos estos detritus pigmentarios, porque finalmente queda una córnea ahí pigmentada. Entonces, entre más rápido y más exhaustivamente se limpie, mejor. Sutura la herida corneal, siempre trabajar en sistema cerrado, eso es supremamente importante. Y una vez que el ojo está sellado, vamos a trabajar en sistema cerrado, nos vamos para adentro. Si tienen cristalino transparente que se pueda preservar, se puede hacer. Si ustedes consideran que el cristalino nos va a estorbar, simplemente nos vamos para una aspiración de cristalino transparente, si es el caso, o de cataratas, tiene el paciente ya. Entonces aquí estamos guiando. Edwin, ¿me haces un favor?
lo pones muteado porque no se escucha de pronto lo que yo hablo. Fíjense cómo tiene lo mismo, gracias Edwin, una cavidad vítrea totalmente opaca por inflamación, por infección. Aquí el cristalino me deja trabajar, entonces vamos a quitar esta catarata o este cristalino opaco y yo lo hago por segmento anterior. Eso es ya a gusto de cada cirujano. Me gusta porque preservamos restos suficientes y buenos para una segunda intervención mucho más rápida. Y hacemos un afaco común y corriente. Como tenemos una herida penetrante, pues es como si tuviéramos pérdida de vitrio en una catarata normal. Se corrige después con el vitrectomo, que ya tenemos la pieza, la cánula escleral puesta y hacemos la corrección del vitrio, pero sacamos la catarata para que nos deje trabajar. Una vez que tenemos claridad de medios, vamos a volver a entrar y revisar cómo va este polo posterior. Y se hace los mismos 4 pasos: vitrectomía agresiva, completa, quitando los detritus de polo posterior de la periferia y dejando la cavidad. Fíjense cómo cambia un ojo cuando uno hace una vitrectomía extensa. Este paciente no tenía tanto daño, pero, y esto es importante, por favor, siempre retirar. Hagan una buena revisión de la periferia. Este paciente tenía una herida retinal. ¿Cómo se hizo esta herida con alambre? Y eso es algo que tienen que tener como concepto siempre. Los alambres entran, latigan, rompen y salen en fracción de segundos. El paciente a veces ni se da cuenta. Entonces, cuando tengan estos daños, revisen muy bien la periferia. Fíjense dónde estaba la herida de córnea. Por ahí entra, rompe y sale. Y terminan la cirugía haciendo su intercambio. Silicón, gas o aire, depende del aspecto de la retina, como la encuentren. Y aquí estamos cerrando ya todos estos entradas de la vitrectomía y la cirugía termina con antibiótico subconjuntival. Y el manejo sigue siendo el mismo. Entonces, una endoftalmitis tratada a tiempo claramente es un ojo salvado. Ese es el aspecto a las 18 horas de postoperatorio. Este paciente se hizo en julio del año pasado. Ok, caso número 4, y este caso es importante traerlo por la herida de córnea. Aquí no tenemos el Ingenuity, pero tenemos el FPR. El FPR es filmación por residente. Por fortuna estaba un residente con su cámara y nos ayudó con la grabación, que es muy importante porque vamos a mostrar algunas cosas acá, y es qué tanto estorba una herida de córnea que está infectada. Sí, estorba por la cirugía, pero se puede hacer. Toma de muestras, siempre toma de muestras para enviar a cultivo. Y el cuerpo extraño de este paciente estaba en el ángulo, en segmento anterior. Lo sacamos y por alguna razón extraña, siempre que sacamos un cuerpo extraño, nosotros lo mostramos así como los pescadores. ¿Por qué? Pero pues lo hacemos. Entonces ahí está y tomamos la foto y toda la cosa. Entonces aquí sacamos el cuerpo extraño, la cirugía acaba ahí. ¿Qué creen ustedes? Ya se sacó el cuerpo extraño, suturamos la herida corneal que estaba infectada. No, porque atrás está lleno de pus en el vitro. Entonces, se sigue la cirugía. Si yo no soy retinólogo, termino allí y mando al retinólogo. Si soy retinólogo, voy para adentro, vitrectomía total. ¿Estorba la visualización? Es posible, pero se puede hacer. Y fíjense cómo es factible ver. Allá se ven las hemorragias, se ve la vasculitis. Siempre, siempre liberen la hialoides posterior. Esa capa que ven allí gruesa es lo que no deja actuar el antibiótico después. Y recuerden que siempre se pone antibiótico y esteroide en la infusión de la vitrectomía para favorecer. Estamos todo el tiempo dando el antibiótico al paciente. En esa cirugía, por la visualización, se rompió la retina periférica. ¿Qué pasa? No pasa nada grave. Simplemente le ponen láser y ponen silicón. Es el peor daño colateral que pueden hacer. Entre ponerle láser y silicón al paciente y dejarlo lleno de pus, le va mucho mejor si es que llega a pasar una ruptura de retina periférica, que se haga esto. Entonces, si uno aprende a hacer este tipo de cirugías, pasa a ese nivel con éxito. Pero aquí tenemos otro nivel que hay que estar atentos y es el absceso corneal. El absceso corneal lo va a cambiar totalmente el manejo postoperatorio de este paciente. Porque acuérdense que teníamos acá esteroides. ¿Qué pasa si le damos esteroide tópico a esta córnea? Nos va a ir para el otro lado. Entonces hay que empezar a cambiar la ecuación en estos pacientes y lo que hacemos es
Antibiótico full, las primeras 48 a 72 horas, y no le damos esteroide tópico, pero le damos esteroide oral. Y con esteroide oral mejoran siempre y cuando le estemos cargando full de antibiótico a este paciente, tópico y antibiótico sistémico. ¿Al cuánto tiempo empezó la prevención oral? 48 a 72 horas después de tenerlo totalmente full de antibiótico. Y fíjense cómo funciona esta ecuación diferente. Este es el postoperatorio del día 1, día 2, cuando todavía no tenemos esteroide. El día 9 se ve menos densa la inflamación y ya hay reflejo rojo. Día 16 del postoperatorio, donde se ve menos grueso, con un muy buen reflejo rojo, esto es abril 1. Y este es el resultado de los cultivos. Tiene un estafilococo aureus. Día 23, abril 8. Fíjense que ya empieza a sellarse en el centro y se ve menos denso y tiene un muy buen reflejo rojo. Visión de este paciente a la fecha, abril 23, fíjense cómo está la retina después de estar tan comprometida. 20/60. Entonces, estos pacientes, si manejamos ese equilibrio entre el esteroide y el antibiótico para el absceso corneal, este nivel lo podemos pasar sin problema. Entonces, recuerden esto, los 4 pasos a seguir en endoftalmitis son estos de acá. ¿Qué tan importante es este paso, el del esteroide sistémico y esteroide tópico? Es muy, muy importante. Acuérdense del segundo caso que les dije. Recuerde que vamos a traer este caso, el paciente del alambre. Esta era la foto del paciente en el seguimiento y estaba ya para lente 20/63. Acuérdense que hay algo que se llama la PBR. La PBR perdona, pero jamás olvida. Y el paciente consulta porque dice, doctor, me bajó la visión. Fíjense el aspecto de este paciente. Ahorita que estaba hablando con Ferenc Kuhn de este caso, y él dice, es muy raro que haya PBR por endoftalmitis. Este PBR es por el trauma, no es por endoftalmitis. Y ahora les cuento por qué está hablando con Ferenc de este caso. Fíjense, la severidad de la proliferación vitrorretinal es totalmente severa. No había agujero, estaba perfecto. Y le dije, bueno, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué hizo usted de raro? Dice, doctor, yo me sentía también que yo suspendí las gotas. Yo me sentía muy tranquilo, entonces yo dejé esto tranquilo. Y este paciente pasa de 20/60 a PL. La PBR no perdona y hay que estar siguiendo al paciente porque esto pasa. Entonces sí es muy importante el uso intensivo del esteroide después. Entonces uno dirá, bueno, ¿todo esto vale la pena pelear a esos pacientes para un 20/100? A ver qué dicen los de segmento anterior que operan el 20/15. A ver, aquí. Entonces uno dirá, pero todo ese trabajo para un 20/100, no vale la pena. ¿Qué contestamos los retinólogos? Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Léanse este libro que yo lo recomiendo muchísimo, que se llama Compassionomics, y es cómo la compasión es una de las medidas ahorita modernas, digamos, en el tratamiento médico. Hay que tener menos ego, menos temor y ponerse en los zapatos del paciente. La diferencia entre tener empatía y compasión es que cuando yo estoy empático con alguien, y literalmente es ponerse en los zapatos del otro. ¿Cuál es la compasión? No es sentir pesar, sino me pongo en los zapatos del otro, pero ¿qué puedo hacer yo para mejorar esa situación? ¿Qué haría si este fuera mi caso? Eso es tener compasión con el paciente, debe ir un poco más allá y decirle, yo le puedo ofrecer un 20/100, un 20/200, le puedo volver visión. Los pacientes son absolutamente agradecidos cuando uno pelea por el ojo, inclusive con pacientes con visión de PL o NPL. Entonces, menos ego, más compasión y eso va a hacer que el paciente tenga un buen resultado. Ahora, el largo plazo de esto, ¿cómo es? Entonces, yo busqué a Yeliana. Yeliana no solamente nos ayuda a cantar en las fiestas de fin de año, que canta muy bien, sino que es una
de las residentes juiciosas, de todo el grupo que es juicioso de residentes aquí, y le dije, venga, busquemos los pacientes con endofamitis traumática, hagamos seguimiento. Y encontramos finalmente para mostrar 9 ojos de 9 pacientes con endofamitis traumática entre el 2006 y el 2015, con un seguimiento entre 3 meses, 4 días a 15 meses, 21 días, y este dato es muy importante. ¿Qué encontramos? Que a veces nos va bien y a veces no tan bien. Estas son las agudezas visuales prequirúrgicas de estos pacientes. Va entre PL y 20/30. Este paciente número 3 era un paciente con un retardo mental profundo, entonces era imposible obtener la visión, pero fíjense que las visiones están, la mejor visión es 20/400 y si fluctúan entre cuentadedos a PL. Después del último seguimiento de estos pacientes, tuvimos visiones tan buenas como 20/30, 20/80, 20/100, y este paciente no tenemos datos porque se fue. Este paciente se operó y se nos perdió el mapa. Se marchó y no sabemos qué pasó con él. De las conclusiones que obtuvimos acá es que el gran problema es la pérdida de seguimiento de los pacientes. De estos pacientes que estaban con visiones más bajitas, todavía estaban áfacos, no estaban corregidos con optometría y es posible que pudieran mejorar más visión y dar un sesgo, o esto, dar un sesgo de pobre resultado. Entonces los pacientes se los pierden. Con esta preocupación, es evidente que necesitamos seguir a los pacientes a futuro. Entonces me senté a hablar con Ferenc. Ferenc, con esta foto tenemos pelo negro todavía. Bueno, yo, él sí tiene el pelo blanco ya desde hace ratico, pero nos sentamos a conversar y le dije, ¿por qué no hacemos un protocolo como el del CEBE y lo tiramos internacionalmente? Y empezamos a trabajar y este protocolo de investigación que se llama Bicotet, ya lo revisamos y Angélica, ahora vamos a conversar de esto. ¿Cuál es la idea? Hacer un protocolo internacional de seguimiento de pacientes, pero con el mismo manejo, vitrectomía temprana, completa, agresiva. Entonces, esto hasta esta mañana puntualmente lo estuvimos trabajando. Aquí están los criterios de inclusión y exclusión y la idea es que se tire tanto en Latinoamérica como en Europa. O sea, el protocolo está revisando ahorita Arne Viestens en Alemania y la idea es que la clínica sea el centro de referencia de todos los pacientes que lleguen con sistemas, pero necesitamos un sistema que se llama EasyCap Red, que ya después hablaremos de eso a futuro. Pero digamos que, ¿qué queremos? Queremos primero institucionalizar el manejo agresivo como debe ser de los pacientes con endoftalmitis, traumática y no traumática. Y esto para terminar, ¿qué tan útil puede ser la nueva tecnología? Empezamos a cacharrear con un equipo que está acá abajo en demo, de qué información podría darnos tecnologías nuevas como estos de angio-OCT de campo amplio en coroides, ver la perfusión coroidea, ver la córnea, cómo está de estos pacientes. Y este es el paciente de la herida corneal, el que filmamos con filmación por residente, por FPR. Esta es la zona de la herida corneal y fíjense que uno puede estimar si hay vascularización o no en la zona de la córnea. Esta es la vascularización periquerática, la córnea se ve tranquila, allá se ve la zona de la herida y hay unos poquitos imágenes que hablan de algo de posible vascularización en comparación con esto. Digamos que esto es totalmente pues, de curiosidad, pero puede salir algo. Y lo comparé con una chica que operé en la fundación en julio del 24 con una herida muy, muy severa, que aquí la ven. Este ojo estaba perdido y pegó, pero ¿qué tanto puede funcionar? Entonces lo que hicimos fue hacer una angio-OCT y es una retina muy delgada, pero fíjense que aquí, a diferencia del otro ojo, sí se ven imágenes que muestran vascularización además de la fibrina. Aquí está, tiene muchos vasos. Entonces, esto podría a futuro servirnos para tomar decisiones terapéuticas. O seguimiento de traumas contusos. Ese es un chico que vino aquí a la clínica por un balonazo con una retina aplicada de contusión retinal periférica y la hemorragia no permitía ver muy bien la periferia. Entonces les pedí el favor a los técnicos que me hicieran una angio-OCT, pero sobre todo de la periferia. Y fíjense, todas estas imágenes corresponden al área de contusión periférica de este paciente. Está en seguimiento y ya no subí la foto
la contusión ha disminuido muchísimo y hay una zona inferior que sigue marcando y lo voy a ver el lunes. Entonces, sería muy interesante apoyarnos con estas imágenes a futuro a ver qué se puede hacer como ayudas diagnósticas. Ya para cerrar, uno cree que no le va a llegar el paciente con endoftalmitis. Desafortunadamente, sí le va a llegar. Y uno está en la práctica clínica, le va a llegar algún momento o propio o alquilado, pero le va a llegar. Entonces, lo primero, no hagan negación, sobre todo si es propio. El paciente complicado es del vecino, pero el de uno es perfecto. No, a todo no va a pasar. Y si uno tiene un paciente con endoftalmitis, pues le toca. ¿A quién le tocó la única endoftalmitis de la clínica? Y en posvitrectomía. O sea, ese día hubiera comprado baloto, está bien posiblemente. Si usted reconoce la endoftalmitis, actúe a la mayor brevedad. Conozca y acompañe a su paciente. Eso es supremamente importante en el preoperatorio, sobre todo si no es suyo, y en el postoperatorio. No se culpabilice, pero tampoco señale a otros. No, pues yo no fui, pero quién sabe qué pasó con la anestesia, ¿no? No, no, o sea, pasó porque iba a pasar. Eso no hay nada que hacer. Y, por favor, investigue qué pasó. O sea, comuníquese con la sala, tuvo un paciente con endoftalmitis, revisen ese día qué pasó, busquen si otros pacientes están infectados o no, porque llegar a una conclusión lógica de lo que pasó. Entonces, tener endoftalmitis es más o menos como esto. La mayoría de los casos le llegan al oftalmólogo integral y los oftalmólogos integrales recién salidos son los que le va a llegar. Entonces dicen, hola, esta niñita quiere es, no, pues yo soy el oftalmólogo, no, pues usted le tocó. Entonces, si llegó un paciente con endoftalmitis, por favor, no lo maneje así. Manéjelo así, agresivamente. Acuérdese de la ley del talión. Sea en cirugía tan agresivo como agresiva la infección para el ojo. Bueno, dos invitaciones puntuales. Estamos próximos al Panamericano de Oftalmología. Vamos a tener una fantástica sesión el sábado de trauma. Aquí está todo lo de trauma desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y hicimos este curso esta misma semana que se llama Técnicas Ancestrales por Médicos No Tan Ancestrales. ¿Qué vamos a mostrar aquí? Las cirugías que por o a consecuencia de la tecnología estamos olvidando y que son necesarias. Extracapsulares, cirugías de indentación escleral con convencionales de retina. Entonces, nos dieron de hecho hora y media para hablar. Entonces, hay grupo de segmento anterior hablando de las técnicas de extracapsular y toda la conversión a FACO y cirugía mínimamente invasiva, extracapsular y por parte de retina, uso de láser, que habla el doctor Castro, el doctor Abdala va a hablar de implantes y yo voy a hablar de la cirugía convencional de retina. Entonces, los invitamos sobre todo a las nuevas generaciones que no están tan expuestas a estas técnicas que en algún momento les va a dar la mano. Aquí está todo el grupo. Muy bien, eso era todo. Entonces quedo pendiente de cualquier pregunta, cualquier comentario. Muchas gracias. Oh, Señora, magistral, muchas gracias. magistral tu charla, excelente. Yo creo que nos ha quedado claro a todos el manejo de la endoftalmitis, una revisión excelente con todos los casos en forma muy práctica. Yo creo que para los residentes ha quedado claro todos los conceptos y eso es bastante importante. Eh, yo creo que el manejo siempre, aquí en esta clínica ha sido pionera en el manejo temprano de la Así es. endoftalmitis. De hecho, muchas veces no se esperaba desde la mañana que llegaba el paciente hasta la noche el paciente, sino que se interrumpía Así es. el curso de las cirugías y entraba el paciente en el momento en que se podía ya empezar por cuestión de que hubiera comido o algo así. Y todos los estudios pues dan la razón a eso. Y es que tiene mucha lógica. ¿Para qué esperar con una pus adentro cuando todo el mundo sabe que si tiene por lo menos un grano, se lo tiene que sacar De inmediatamente? acuerdo. Entonces, muchas gracias, Hugo. No, a ustedes. Muchísimas gracias. Rafa, ahí tenés el micrófono. Buenos días, Hola, ¿me escuchan? Hola Hugo, ¿cómo estás? bien. Soy Liliana Zuluaga. Hola, Lilo. Eh, ¿Cómo ¿Qué estás? más? Bien, ¿y tú? Bien. Hugo, tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste para darte cuenta del alambre en el ángulo? Pues que es que cuando hay un cuerpo extraño en el ángulo
Es muy tenaz, pues, y vos entraste a la primera cirugía y no lo viste, creería yo, no sé. Sí, a ver, lo primero y que hemos insistido y que no se mencionó aquí, pero que lo hemos dicho muchísimas veces en muchas charlas es, uno en trauma tiene que ser un chismoso absoluto, tiene que averiguar hasta el último detalle del evento traumático porque eso le va a dar una idea de qué pasó. Uno debería poder reconstruir sí, reconstruir la escena del trauma en la cabeza porque eso le permite a uno ubicarse dónde puede estar el problema. En el caso que vimos el cuerpo extraño en el ángulo, no nos lo esperábamos allí, de hecho pensamos que estaba atrás, pero lo encontramos allí. Y en el caso del alambre, es muy frecuente que ocurra ese tipo de lesión, porque los pacientes usualmente están desenrollando el alambre, se les suelta y eso latiga, entra y sale. Entonces, si uno tiene herida corneal con endoftalmitis, la probabilidad de que tenga una herida retinal periférica, si no la ven por lo posterior, es muy alta. Por eso yo insistía y volvía y buscaba y buscaba y buscaba, porque casi siempre, invariablemente, estas heridas por alambre generan ese tipo de lesión. Entonces, digamos que es más como el callo que saca uno viendo los pacientes, pero la idea es que con la anamnesis uno puede sospechar, por lo menos, y buscarlo. No sé si te contesté la pregunta, Lilo. Sí, sí, pero entonces tú viste el alambre ya pues dentro de la cirugía. No, No este lo alambre, viste en una gonioscopia ni nada. no, el alambre nunca estaba en el ojo, el alambre entró y salió. Ah, yo te entendí que era que se había quedado en el ángulo. No, no, ese fue el cuerpo extraño. Ah, bueno, ya, ok. Sí, correcto. Gracias. Mucho El gusto, doctor, Lilo. el doctor Hugo, Castro alzó la mano. Hugo, muy buena charla, muy amena, como siempre. Gracias, Mira, doctor. yo creo el estudio que están planteando es muy importante porque eh, vos sabés que lo que han publicado, lo que publican los americanos, eh, va en contravía de lo que hemos defendido toda la vida, tanto en intervención temprana en trauma como en intervención temprana y agresiva en endoftalmitis. Así es. Y yo creo que eso está muy motivado por la parte logística. O sea, el que conozca el sistema americano, cómo se trabaja allá, tienen horarios y agendas muy rígidas y poca flexibilidad. La urgencia que se hace más o menos inmediata la hacen siempre los residentes o los fellows, pero los docentes poquito se mosquean. Es muy excepcional que un docente esté clavado pues un sábado o una noche. Entonces, lo que yo he visto toda la vida es que esos estudios están hechos para de alguna manera justificar las dificultades logísticas, pues por ponerlo de una manera elegante, que en realidad pues es pereza de trasnochar o de joderse un fin de semana, ¿sí? Ah, y si ustedes ven cómo diseñan los estudios, están diseñados para probar el punto que ellos quieren, que es que da lo mismo. Por ejemplo, el famoso estudio de Irak, que todo el tiempo citan en trauma, estaban comparando intervención temprana, 15 días, contra intervención tardía, 3 meses. Y de ahí salen y dicen, no, al trauma no hay que correrle, el trauma puede esperar un fin de semana perfectamente. Y lo mismo pasa con endoftalmitis, lo mismo pasa con cuerpos extraños intraoculares. Y nosotros que hemos trabajado mucho tiempo en trauma, sabemos que eso no es verdad y no puede ser verdad por simple lógica. Un ojo abierto no le va lo mismo si usted lo cierra ahí mismo a que si lo cierra dentro de 15 días. Y fíjense que eso está tan diseminado que en el último Acorer, el colega de Chile decía, no, yo estoy a favor del cierre temprano, 15 días, no, que se haga dentro de los 15 días. Y eso llamaba cierre temprano. Y para nosotros el problema es de horas, ¿no? Tanto en trauma como en endoftalmitis es horas. El pronóstico cambia en horas. Y
hacer la vitrectomía agresiva y remover toda la pus es absolutamente, cambia totalmente el pronóstico. No, no sé si yo hago siempre mención a eso, pero no sé si vos lo haces o lo tenés incorporado en las rutinas, que son los antibióticos en la infusión. Sí, correcto. Quisiera como una mención de eso, porque yo creo que No eso sé, hace una diferencia muy grande también. Inyectar al final versus haber puesto antibióticos en la siga, infusión. pido la palabra por si quién más. Hola, Hugo. Hola, doctor Corral. Para contestar al doctor Castro y darle la palabra, y está el doctor Morera con la mano levantada. Sí, de hecho, dentro del protocolo se insiste que la vitrectomía debe hacerse con infusión de antibiótico y esteroide durante toda la vitrectomía y que efectivamente esa es la diferencia. Sí, Ah, está bueno. contemplado. Sí, señor. Felipe. Hola, 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 Hugo, Felipe. ¿cómo estás? Estoy acá en el auto, pero si no, no puedo hablar. Eh, Oye, Hugo, obviamente muy interesante y como dices tú, la verdad las endoftalmitis llegan. De hecho, nosotros ahora en la tarde tenemos que operar una endoftalmitis. Eh, bueno, como decía el doctor Castro, la verdad, muchas veces todos podemos hacer trauma ocular, pero no todos queremos hacer trauma ocular. ¿Cómo es eso? Es decir, para hacer trauma ocular uno tiene que tener la disponibilidad, no se me cayó el celular, 24/7. Es decir, de repente hay que dejar de lado todo lo que tenemos organizado para poder hacer trauma ocular. Y la pregunta iba en relación a lo mismo. De hecho, ahora un residente me preguntó, me dijo, Felipe, ¿dejamos antibiótico post cirugía? La verdad, a mí me complica dejar antibióticos post cirugía porque se concentra mucho y como dicen por ahí, es decir, si el antibiótico ya no resultó en una primera instancia y la vitrectomía es lo que está recomendado, no sé qué piensas tú. No sé si estás de acuerdo con dejar antibióticos intravitreos post vitrectomía. No, no, es lo mismo que hablamos ahorita con el doctor Castro. Es decir, el antibiótico se pone durante la cirugía en la infusión, que está llegando todo el tiempo. Eso permite que durante todo el tiempo, que es una hora, hora y media más o menos, el paciente está recibiendo su carga de antibiótico y después de la cirugía, sale con antibiótico sistémico pero oral, que esa es otra cosa. Uno de los argumentos para dejar un paciente hospitalizado una semana es para que le pongan antibiótico intravenoso. Cuando las barreras hematoacuosa y hematorretinal están alteradas por la inflamación, dan lo mismo poder antibiótico intravenoso que antibiótico oral. Entonces no hay ninguna justificación para dejar eso. Y en ese mismo orden de ideas, cuando yo saco al paciente de la cirugía, no hay que dejarlo hospitalizado porque tenga que recibir antibiótico intravenoso. Se va para la casa con antibiótico oral, eso sí, con muy buena carga de antibiótico oral, mínimo 14 días. Y el esteroide a las 72, 48 horas, más o menos. Perfecto. Moxifloxacino, amoxiclavulánico. Sí, ¿Cuál es el- ahí quisiera el concepto del doctor Corral, que es el infectólogo, porque digamos que en un principio uno maneja con quinolonas, pero hay que estar pendiente del resultado del cultivo, porque eso puede cambiar radicalmente la forma en que se debe manejar post cirugía el paciente desde el punto de vista de la antibiótico-terapia. Hugo, Hola, doctor Corral. tengo un tiempito para algunos comentarios. Uno es que creo que cuando tienen estas endoftalmitis, voy a comenzar por lo último, muy importante avisar a los comités de infecciones de las clínicas, porque se pueden hacer medidas preventivas pre, intra y posquirúrgicas para evitar que de pronto si es algún germen epidemiológicamente importante vaya a haber un proceso de diseminación en el área. Eso sería lo primero. Lo segundo es no olvidar la prevención de tétanos en todas estas heridas traumáticas. O sea que tiene que estar dentro de la guía también, pienso Señor, yo, esto. muchas gracias. Otra pregunta que yo te iba a hacer es, cuando estos pacientes llegan con esas heridas traumáticas, el uso de yopovidona prequirúrgica, o sea, antes de comenzar el evento quirúrgico, ¿lo utilizan o no lo utilizan? Y el Eh, uso de terapia antimicrobiana allí tópica antes de comenzar el procedimiento quirúrgico y el uso de terapia antimicrobiana parenteral en el mismo momento de iniciar el procedimiento quirúrgico. Creo que hay una cosa que hemos hablado muchas veces en la clínica
que ha sido muy eficiente es este uso que tú mencionas del antibiótico durante todo el procedimiento, ¿no? La irrigación continua, pero uno miraría como la profilaxis prequirúrgica si se hace solo con terapia tópica y con qué, si es solo yopovidona, si es solo antibiótico, antimicrobiano. Y por último, es lo que planteaste desde el punto de vista del cultivo. Es importante la toma de la secreción del cultivo, siempre traten de que sea bacterias y hongos, porque ahora, a veces uno no sabe exactamente lo que es. Y lo otro es que si tienes el cuerpo extraño en la mano, bótalo, pero bótalo en un medio de cultivo, en un estuar, o sea, es porque el botar ese cuerpo extraño en ese medio de cultivo es fundamental porque allí puede estar el microorganismo que va a infectar definitivamente el ojo. Esas serían como las preguntas y los comentarios. Ah, hay una última, Hugo. Hay un trabajo que creo que lo compartimos, alguna vez te lo mencioné, que es el uso de antibióticos endovenosos en endoctalmitis en las primeras 48 a 72 horas. ¿Cuál es tu opinión? Porque eso lo mencionan allí y es significativo la diferencia entre usarlos en las primeras 72 horas contra no usarlos. En ese trabajo que revisamos, creo que tú lo revisaste también. Señor. Sí, ¿Listo? bueno, pero gracias, doctor. Sí, limpiamos con yodopovidona. ¿Cuál es el temor que de pronto uno puede decir? ¿Que la yodopovidona concentrada pueda ser tóxica? Realmente no. De hecho, ya hay muchos estudios que utilizan yodopovidona en la infusión de la vitrectomía a una dilución de 0,015, si mal no recuerdo la dilución. Lo que se ha demostrado, y usted me lo corrige, es que entre menos concentrada tiene un efecto bacteriostático mucho más efectivo, digamos. Entonces, sí lo limpiamos con yodopovidona, utilicemos la infusión con el antibiótico todo el tiempo. Y con respecto al artículo, cuando lo leí tenía la sensación más o menos como el resultado del EBS en términos de conclusiones, y es importante ponerle a estos pacientes antibiótico intravenoso, sí, porque disminuye la probabilidad de complicación. Y como resultado, entonces, dejo al paciente hospitalizado para antibiótico intravenoso, cuando uno podría darle antibiótico oral al paciente, manejarlo ambulatoriamente y mandarlo de una vez a que se opere a la mayor brevedad. Lo importante es darle cubrimiento antibiótico desde el momento del trauma, durante la cirugía con la infusión y después de la cirugía un seguimiento y un tratamiento antibiótico intensivo asociado al esteroide. Entonces, que haga la diferencia entre intravenoso y oral, creo que no, y entramos en el riesgo nuevamente de soportar más este mal hábito de dejar a los pacientes hospitalizados con antibiótico intravenoso mientras se remite. Creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer, es decirle a los pacientes, a las instituciones, no hospitalicen a los pacientes con trauma. Si quiere, mándelo canalizado, aquí le quitamos esa línea venosa y lo empezamos a manejar. Creo que eso serían como las ideas que tendría al respecto, doctor. ¿Rafa? Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. Creo, ¿sí se escucha? Sí, sí, sí. Yo tenía dos preguntas aprovechando también al doctor Corral. La primera, doctor, es, por ejemplo, ¿qué tolerancia maneja usted con el hipopión postquirúrgico, no? Porque a veces tienen unos Buena niveles de pregunta. hipopión muy altos y de alguna forma uno no puede esperar tal vez que el primer día sea completamente cero el nivel. Entonces, como que en qué punto considera usted llevar a una reintervención temprana? Ok, Y la segunda pregunta de pronto es como para el doctor Corral y es en cuanto al esquema de antibióticos posoperatorio, ya que pues uno se pone a ver y no hay mucho estudio como en tema de biodisponibilidad, pues como a nivel ocular, pero tal vez lo que han visto como en estudios experimentales es que lo que más llega al ojo es, por ejemplo, antibióticos como homoxifloxacina, pues tanto oral como IV, meropenem y linezolid, pero pues digamos diría uno ya es un espectro tal vez muy amplio, de pronto presiona uno mucho resistencia. No sé qué recomendación de pronto darían en general todos con respecto a esto. perfecto. Doctor Correa, le dejo la respuesta y yo le contesto a Rafa la primera pregunta ahora. Uno tiene que allí tener en cuenta para utilizar los microorganismos que se han aislado, ¿no? En el trabajo que hemos estado haciendo con ustedes de endoctalmitis traumática y de endoctalmitis en general, los dos gérmenes más frecuentes han sido los estafilococos, tanto aureus como epidermidis, y la Pseudomonas aeruginosa.
Entonces uno tiene que considerar para la terapia tópica, sobre todo, este tipo de microorganismos. Afortunadamente para la clínica, para el estudio que tiene la clínica, esas pseudomonas aeruginosas son sensibles tanto a ciprofloxacina como a ceftazidima. Y los estafilococos, como hay que considerar que pueden ser meticilino resistentes, sobre todo los estafilococos epidermidis, que son muy frecuentes, entonces vancomicina sería la combinación. O sea que si tú en la terapia tópica, la utilización de ciprofloxacina, vancomicina o la utilización de ceftazidima, vancomicina, yo diría que son las de elección en nuestro medio de acuerdo a lo que nosotros hemos encontrado ya en el seguimiento que llevamos de casi 12 años. Ese sería. El uso de ciprofloxacina oral, simplemente la recomendación que les hago es que tienen que estar seguros de que la función del riñón esté normal, Ok. porque si la función del riñón está comprometida, entonces la ciprofloxacina a las dosis de 500 miligramos cada 8 horas puede ser excesiva y llevar al paciente a convulsionar o a empeorar la función del riñón. Entonces, con función renal normal, 500 miligramos cada 8 horas está bien, pero con función renal anormal hay que bajarla de acuerdo a la depuración de creatinina o de acuerdo a la creatinina. Posiblemente 250 miligramos cada 12 horas para una creatinina por encima de 1,5 sería lo único, porque la dosis excesiva baja el umbral convulsivo y el paciente puede convulsionar, que esa sería una contraindicación, pongamos a la cipro oral, que es si el paciente ha convulsionado alguna vez, porque lo puede poner uno a convulsionar. Esas serían las recomendaciones. Y insisto en lo de el aviso al comité, porque hay que hacer cosas antes del paciente, e ingresarlo, durante el procedimiento por los gérmenes que están ahí, y luego la desinfección terminal al final del procedimiento. O sea que es muy importante que avisen al comité, que estamos es para ayudar, no para criticar, como dice Hugo, ni para señalar a nadie, sino simplemente para ayudar y evitar la diseminación a otros posibles pacientes en ese momento. Listo, doctor. Muchísimas gracias por esa recomendación. Tenerla en cuenta no solamente para la práctica diaria, sino para el protocolo, lo de la creatinina y el uso probable de la ciprofloxacina. Y la pregunta inicial de Rafa de qué tanto se tolera el hipopión. Es muy importante recordar o entender que cuando uno hace una vitrectomía por endoftalmitis, es muy frecuente que al otro día se encuentre otra vez hipopión o vitreitis. O sea, uno no se desconsuela por eso porque es casi como que la norma que ocurra, pero a las 48 horas empieza a mejorar. Entonces, no estresarse. Si el paciente clínicamente se siente mejor, ya no me duele, el ojo está menos irritado, me siento mejor, eso se maneja y el esteroide empieza a bajar. Entonces, pero es muy frecuente que eso ocurra. O sea, eso es parte de lo que uno puede esperar. Eh, en el auditorio no hay preguntas. En el chat hay pregunta, doctor. ¿No hay pregunta en el chat? Sí, sí, de la doctora Silvana Ramos dice, Sí, gracias. doctor, ¿de pronto tiene alguna recomendación para la toma de cultivos y que se logre un cultivo positivo? Muchas veces los laboratorios dicen muestras insuficientes o que no muestran gérmenes a pesar de ser evidente la infección. Bueno, yo le traslado esa pregunta al doctor Corral porque creo que la toma de cultivos que hacemos es suficiente. O sea, tenemos 4 cc de pus para sacar y muchas veces sacamos bastante. Yo no sé si de pronto sea, doctor Corral, el tiempo de la demora entre la obtención de la muestra y que llegue al laboratorio. ¿O qué otra recomendación nos daría usted al respecto? Lo que uno observa allí es que muchas veces el paciente cuando llega al procedimiento ya con el especialista como usted, y te felicito porque esta es una super charla, que hay que repetirla muchas veces, es que el paciente a veces ha recibido tratamiento antimicrobiano previo, ya sea oral o tópico, y eso va a negativizar el cultivo. La otra cosa es que los cultivos no son 100%. O sea que uno tiene, cuando tú tomas una muestra de pus, la posibilidad de que el cultivo te salga positivo es apenas del 85%, o es del 85%. Tenés un 10 a 15% de que a pesar de que haya la infección y esté el microorganismo, él no crezca por la concentración del microorganismo o lo que haya en el medio de cultivo. O sea que si el diagnóstico es de infección, a pesar de que el cultivo es negativo,
el tratamiento tiene que ser con antimicrobianos. Eso es importante tener en cuenta que no son 100% efectivos los cultivos y no botar y no botar el cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño tratamos nosotros de perseguirlo tremendamente porque ahí puede estar la respuesta también. Y de pronto colocarlo en un medio separado, ¿no? Un Stuart para el pus y un Stuart el cuerpo extraño. Creo que sería una indicación objetiva. Perfecto. Bueno, y lo otro que creo que vale la pena mencionarlo es que cuando los cuerpos extraños son secundarios a violencia, esos entran en algo que se llama cadena de custodia. Entonces no se pueden votar. Hay que guardarlos, reportarlos y quedan en cadena de custodia. No sé si en la historia clínica queda, Mafe, pero eso hay que reportarlo porque eso es evidencia, finalmente, para que lo tengan en cuenta quienes están operando pacientes de, no sé, violencia civil, violencia militar, y lo encuentran, eso es evidencia, entra en cadena de custodia. Entonces, partan la mitad para el doctor Corral para el cultivo y la mitad para la custodia. Bueno, Blanquita, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, doctor, del doctor Juan Carlos Gutiérrez, el hipopión se disminuye mucho dejando al final de la cirugía una décima de desametasona libre de preservantes intracameral. Sí, es lo que hemos hablado, que es muy importante perder el miedo al esteroide. Una vez que uno limpia la cavidad, el siguiente paso, y que es tan deleterio como el germen, es la inflamación. Entonces, manejarlo y va a aparecer, muy factiblemente va a aparecer, y eso es parte del proceso. No hay Bueno, más preguntas, doctor. bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el otro viernes. Un feliz fin de semana. Chao, chao. Bueno.